Buenos días a todos. La idea de hoy es hablar un poco sobre la curva de Phillips, que es un estudio que en la literatura tradicional incluye al keynesianismo, incluye al monetarismo, incluye la nueva macroeconomía clásica. Y digamos que en mi tesis doctoral he intentado formular una curva de Phillips desde la perspectiva de la escuela austríaca. Entonces, por eso el macroeconomía comparada. Es la idea de tratar de comparar enfoques alternativos sobre un tema que tiene que ver con la política monetaria y el impacto que esto tiene sobre el empleo. Digo, que es algo que los economistas de la escuela austríaca se han preocupado durante mucho tiempo sobre este tema y sin embargo no habían formulado la curva de Phillips. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver un repaso rápido por la literatura tradicional y ver qué es lo que los austríacos dirían sobre este tema sobre el cual hasta el momento, si bien se habían pronunciado, no habían realizado ninguna formulación gráfica. Esto a su vez está relacionado con un trabajo, la macroeconomía del capital y el modelo de Roger Garrison, donde este economista americano de la Universidad de Auburn intenta de alguna manera crear mayor conversación, diálogo entre el enfoque austríaco y el enfoque tradicional. Digamos que en ese intento de diálogo necesitamos alguna formulación gráfica para ser más representativo de estas ideas. Entonces digamos que la curva de Phillips se suma a esta tradición de comunicar las ideas de la escuela austríaca al mainstream. Para decirlo de otra manera, cuando a mí me tocaba hablar con una persona digamos que defendía el enfoque tradicional y le quería representar las ideas de la escuela austríaca, uno tenía que mandarlo a leer La acción humana, Hombre, economía y Estado, distintos tratados de economía muy voluminosos, muy grandes. Y cuando empezamos a dar clases en universidades nacionales, en licenciaturas en economía por ahí, pero en universidades nacionales donde el enfoque no era conocido, había que resumir la idea en una clase. Y entonces en ese momento nos empezó, a mí me pasó como una experiencia personal, que los alumnos veían el modelo de Garrison y entendían muy rápidamente cuál era el impacto, digamos, el valor más relevante de ese modelo, de la teoría austríaca del ciclo económico, de la teoría del capital y de varias cosas. Entonces digamos que traté de sumarme a esa idea. La presentación va a tener 4 partes. La primera vamos a ver, si se quiere, vamos a empezar con la revolución keynesiana para entender el contexto en el cual surge la curva de Phillips. Después vamos a hablar del monetarismo, también se lo conoce como la curva de Phillips ajustada por expectativas. Ahí hay trabajos de Milton Friedman, de Edmund Phelps y otros autores como, varios que ahora voy a mencionar. La tercera parte, o también en esa segunda parte vamos a hablar de la nueva macroeconomía clásica, y eso incluye a Robert Lucas, a Thomas Sargent, entre otros. Y finalmente vamos a hablar de la posibilidad de crear una curva de Phillips austríaca. Finalmente vamos a ofrecer algo de evidencia empírica. No hay alguna regresión mínima, pero no hay, digamos, mucho trabajo estadístico aplicado profundo. Creo que va a ser al menos representativo de lo que queremos mencionar. Bueno, para ver un poco en el contexto histórico en el cual surge el estudio de la curva de Phillips, tenemos que empezar hablando un poco de John Maynard Keynes. Y para hablar de Keynes hay que hablar un poco de Keynes el político, Keynes el entrepreneur o el emprendedor y Keynes el economista. Digamos, uno dice, no sé si habrán leído por ahí la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Es un libro bastante mal escrito, es un libro confuso, y esto no lo dicen los austríacos, lo dicen todos los economistas biógrafos de Keynes. Es un libro que incluso algunos dicen Keynes ya estaba un poco enfermo cuando escribió este libro, digamos por 10 años hasta que finalmente falleció en 1946. Entonces no tuvo el tiempo, no tuvo ganas, nadie sabe bien qué, pero no es un libro que uno lea hoy y diga qué claridad es positiva, qué bien tratado, qué bien escrito que está este libro. Realmente todos los biógrafos, si bien admiran a Keynes, están de acuerdo, y hay un consenso unánime, creo, de que es un libro mal escrito. Entonces, ¿cómo puede ser que la teoría general haya generado semejante impacto, semejante revolución en el mundo de las ideas y de la política económica, cuando en realidad era un mal libro? Bueno, para entender esto hay que ir un poco a la historia de Keynes. Y en este sentido, digamos, Keynes fue un asesor del gobierno británico, jugó un rol muy importante en el Tratado de Versalles de 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Digamos que los aliados, los británicos, los franceses, los americanos, se juntaron a ver qué castigo, qué sanción le iban a imponer a Alemania como castigos por la guerra.
Y digamos que Keynes fue un autor que se dio cuenta muy rápido que los castigos eran realmente muy severos para con Alemania. Por ejemplo, se asumía que Alemania iba a poder producir los mismos niveles mantener los niveles de producción que tenían antes de la Primera Guerra Mundial. Y si eso ocurría, entonces se podía suponer que iba a poder pagar una cantidad de gastos de guerra. Bueno, Keynes se dio cuenta que la guerra había tomado lugar en el territorio alemán, que toda la economía había quedado devastada y que era imposible, o era un error, suponer que la producción iba a seguir siendo la misma. Con lo cual Keynes muy rápido explicó que era un error el castigo que se estaba poniendo sobre Alemania y que seguramente las presiones sobre el pueblo alemán para pagar los gastos de guerra posiblemente iban a terminar en un nuevo conflicto bélico después. Bueno, tuvo bastante razón. Alemania terminó con una hiperinflación en 1922-1923 de 5 dígitos, que realmente destruyó la moneda, destruyó la economía, no se pagaron los gastos de guerra y podríamos decir incluso que en el largo plazo tuvo razón Keynes en que la presión sobre el pueblo alemán podía generar este nuevo conflicto bélico. La Segunda Guerra Mundial muestra un poco esto. Bueno, por esto quiero decir que Keynes no era un mal político. Incluso Joseph Schumpeter, que es uno de sus biógrafos, dice que le llamaba la atención por qué Keynes, teniendo todas las condiciones para ser un político reconocido, no se dedicó a la política, porque realmente era muy bien recibido, tenía carisma, tenía conocimiento, manejaba muy bien el poder, digamos. Bueno, sin embargo, él tenía una ambición para dedicarse a otras cosas. En 1922, 1923 y los años siguientes, Keynes se convierte en editor del journal más importante de Inglaterra. Y al mismo tiempo, Keynes fue un exitoso empresario. Invertía en bolsa y hizo una fortuna, digamos. Hizo una fortuna invirtiendo en algunas acciones y eso también le dio fama como que realmente entendía en la práctica los mercados, por eso había podido hacer esta fortuna. Como economista, bueno, fue editor del journal más importante de los Estados Unidos, lo cual lo tenía en contacto con las grandes personalidades de Inglaterra y de otros países. Y al mismo tiempo había heredado la cátedra de Marshall en Cambridge, con lo cual era uno de los académicos, profesores más reconocidos en Inglaterra en esos tiempos. En 1923 y en 1930 publica 2 libros, que es el Tract y el Treatise on Money. Son 2 libros importantes en la obra de Keynes, que lo colocan como un especialista en temas monetarios. Esto es importante también como contexto porque Keynes, antes de publicar la teoría general, ya era un especialista en temas monetarios, y estos 2 libros lo certifican. Realmente habían sido muy citados en la literatura, y si bien el segundo de los libros, del Treatise on Money, generó controversias enormes, en particular en ese debate famoso entre Hayek y Keynes, del cual ya deben haber escuchado, ya deben haber visto el rap famoso en 2 partes, si no lo pueden buscar en YouTube. Realmente es representativo del debate. Igualmente, si quieren profundizar en este tema, hay un libro que editó Bruce Caldwell que se llama Contra Keynes y Cambridge, está en inglés, está en español por Unión Editorial. Ese libro resume el artículo que Hayek escribe sobre este libro y lo critica. También tenemos el artículo que Keynes escribe en respuesta a Hayek. También está compilada toda la correspondencia, cartas que se mandaron uno y otro, aclarando conceptos. Está la segunda parte de la crítica de Hayek a Keynes. Es un libro que, si quieren entender el debate de los años 30, es importante porque además es un debate que de alguna manera abre la macroeconomía. O sea, en gran parte la teoría general es una respuesta que Keynes escribe, una respuesta a Hayek en los planteos que había hecho del libro anterior. De hecho, se podría decir incluso que en 1931 Hayek presenta la crítica, en 1932 presenta la segunda parte de la crítica, y Keynes dice, bueno, llega un momento que deja de responderle a Hayek, e incluso se considera que Hayek ganó el debate entre 1932, 33, 34. En ese momento parecía que todos los alumnos o economistas de Cambridge seguían de alguna manera las ideas de Hayek. También hay que decir que este debate, que tenía a Keynes por un lado y a Hayek por otro, imagínense que el Hayek que va a la London School of Economics en 1931 era más joven que yo ahora. Era una persona que hablaba muy mal inglés, hablaba alemán, más o menos se le entendía, pero era algo confuso. Y era una persona que tenía muchas dificultades para expresar sus ideas y aún así generó un impacto tremendo.
También hay que decir que este debate no representa solamente la discusión entre dos autores, como Hayek y Keynes. O sea, Keynes representaba a Cambridge, Inglaterra, el pensamiento económico británico, y Hayek representaba todo el pensamiento económico de Viena, que había sido muy importante por mucho tiempo. Incluía el pensamiento, por ejemplo, de Ludwig von Mises y otros autores. No eran solamente las ideas de Hayek las que se estaban presentando. Keynes llega un momento entonces que le dice a Hayek, bueno, ya cambié de opinión, voy a trabajar en mi próximo libro. Y en 1936 publica la teoría general. Muchos le preguntaron a Hayek por qué no hizo una reseña de la teoría general, y él dice, la verdad es que Keynes es una persona que todo el tiempo cambia de opinión. Entonces es muy difícil y muy costoso en tiempo leer todo lo que escribe, contestarle. Hayek, en los años 30 y 40, se va concentrando en otros debates. Tiene un debate muy famoso con el socialismo, empieza a elaborar algunas ideas que terminan en Camino de Servidumbre de 1944, trabaja mucho en la teoría pura del capital de 1941, digamos que decidió no seguir con este debate con Keynes. Bueno, esto fue muy desafortunado, porque la teoría general cambió el pensamiento económico completamente. Cambió al menos el pensamiento teórico. Acá hay que decir que es un mito pensar que la teoría general cambió la política económica, porque la política económica keynesiana intervencionista en la práctica ya se venía desarrollando por Hoover y Roosevelt en los Estados Unidos, y en otros países con la Gran Depresión ya había mucha política intervencionista en la práctica. Entonces Keynes tuvo algunos encuentros con Roosevelt y en 1936 publica la teoría general. Ahora, esto no es que cambió la política, simplemente, como diría Joseph Schumpeter cuando quiso comparar a Hayek con Keynes, dijo Keynes tuvo más éxito porque escribió lo que los políticos necesitaban leer. Vino un académico a respaldar lo que los políticos en la práctica, en definitiva, ya venían haciendo. Entonces esta es la idea de Schumpeter de por qué Keynes tuvo más éxito que Hayek. Hayek, por el contrario, criticaba al político, criticaba la política económica previa a la Gran Depresión y posterior a la Gran Depresión. O sea, sobre la Gran Depresión hay que decir que Hayek nos va a decir más tarde que la política proteccionista y la política monetaria contractiva y otras políticas fueron realmente muy desafortunadas e hicieron que la crisis durara mucho más tiempo del que pudo haber durado si se dejaba que el mercado ajustara lo necesario en esos primeros años post-crisis. Bueno, todo esto es un contexto para empezar a entender de qué se trata lo que vamos a desarrollar. El modelo keynesiano, me imagino que lo habrán visto en algún momento de la carrera, se sintetiza en lo que se conoce como el modelo keynesiano simple, que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Digamos que en equilibrio oferta agregada es igual a demanda agregada. Uno podría decir todo lo que se produce, alguien lo demanda. Y cuando vamos a la demanda hay varios componentes. Lo que se produce la gente lo consume, lo que se produce puede resultar en insumos para invertir. También el gobierno consume o invierte recursos a través del gasto público. Y finalmente hay una diferencia entre exportaciones e importaciones que denominamos como exportaciones netas. En este sentido, Keynes diríamos, analiza cada uno de estos componentes como lo haría cualquier manual tradicional de macroeconomía. Si ustedes toman un libro de macroeconomía, encontramos, más allá del capítulo introductorio, un capítulo sobre consumo, un capítulo sobre inversión, un capítulo sobre ahorro, un capítulo sobre gasto público o sector público, algunos capítulos sobre modelo ISLM, que sería el enfoque keynesiano. En economía cerrada, en economía abierta, hay crecimiento económico, hay ciclos económicos, hay comercio internacional, más o menos sigue la estructura del modelo keynesiano. Esto es un poco lo que él representaba. Cuando vamos a consumo, Keynes nos decía, el consumo es una variable bastante estable y a su vez representa alrededor del 70% del Producto Interno Bruto de cualquier país. Esto se sigue, a veces va a 80%, a veces 70%, pero más o menos es lo que encontramos. La inversión, bueno, y el consumo es bastante estable, decía él. La inversión, por el contrario, es muy inestable. La inversión está gobernada, diría Keynes, por los animal spirits, por los espíritus animales, por la psicología de los mercados de inversión o por el humor de los mercados. En definitiva, un empresario se despierta de buen humor e invierte, se despierta de mal humor, deja de invertir, y esa psicología hace que los mercados sean fluctuantes, y esto nos permite entender de alguna manera por qué para Keynes el mundo es inestable. No es igual que Marx, pero en ese sentido es parecido, porque Keynes realmente desconfía del mercado, desconfía del sistema capitalista. Esto también sería una respuesta a quienes dicen que Keynes es el salvador del capitalismo.
Keynes desconfía del capitalismo en realidad. Y por último, dada esa inestabilidad de la inversión, Keynes piensa que el gasto público, el gobierno, tiene que tener un rol activo, con políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, tratar de, mediante políticas anticíclicas, suavizar los ciclos económicos. Es la forma que él tiene de corregir el sistema capitalista, de corregir los mercados, porque sin ese rol activo del Estado vamos a estar sucesivamente entrando en gran depresión, como la que ocurrió efectivamente en los años 30. Para cerrar, en materia de comercio internacional, Keynes fue un mercantilista o un proteccionista. Toda su política económica, en definitiva, retoma las ideas del mercantilismo del siglo XVI, XVII, tratando de cerrar la economía, vivir de lo nuestro, algo parecido a lo que Obama quiso hacer apenas asumió en los Estados Unidos con la crisis del 2008. O sea que Obama asumió y le dijo al mundo, bueno, a partir de ahora tenemos desempleo creciente, así que vamos a dejar de importar y vamos a producir nosotros mismos lo que necesitamos. Cerramos las fronteras, cerramos la economía y por suerte no se hizo esto. Este fue el gran error de la Gran Depresión de los años 30. Digamos, el proteccionismo terminó por hundir aún más la economía una vez que Estados Unidos salió de esa división internacional del trabajo y generó las consecuencias que generó. Por suerte Obama se enfrentó a toda Europa, que dijo, miren, si haces esto vamos a tener serios problemas comerciales y políticos y sociales y económicos, desde donde se lo quiera ver, realmente va a ser un enorme problema. Por suerte se echó para atrás y el Buy American o el compra americano no siguió su curso. Bueno, la revolución keynesiana se produce en 1936 con la teoría general. Por más de 20 años esa revolución había dejado atrás al pensamiento clásico en materia de teoría económica. Y en materia de política económica había dejado atrás a la ortodoxia clásica. ¿Qué quiere decir esto? El mundo antes de la Primera Guerra Mundial tenía patrón oro y estabilidad monetaria. Tenía gobiernos enormemente limitados con un gasto público del 2, 3, hasta 5% del PBI. Tenía además un mundo globalizado. La gente se trasladaba de un lugar a otro sin necesidad de pasaportes ni visas para trabajar libremente. Ese era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la teoría general, o digamos después de la Gran Depresión más bien, el mundo abandonó todo esto. Fue abandonando el patrón oro, con lo cual el siglo XX nos muestra un mundo más inestable que nunca. Abandonó también la política fiscal limitada a ciertos gastos limitados y se fue a una expansión del gasto acelerada que nos fue dejando con un nivel de gasto público alrededor del 30 al 50% del PBI en algunos países, incluso 60% también, en algunos países europeos como Suecia. Y en materia de comercio internacional fue avanzando hacia una economía más proteccionista, con el nacionalismo que hoy conocemos. Bueno, en 1958 aparece esta persona a la que hoy le vamos a prestar atención, que se llamaba Phillips, Alvan William Houseo Phillips, que escribe en 1958 un ensayo a pedido de la Fundación Ford, en donde relaciona el desempleo con la tasa nominal, la tasa de variación nominal de los salarios. Y presenta el gráfico que ven en pantalla. ¿Qué es esto? Es una regresión simple donde cada uno de los puntos que ustedes ven es un nivel de desempleo para abajo y un nivel de variación de los salarios nominales para la izquierda de ustedes. Con el tiempo el trabajo fue evolucionando. En lugar de estar hablando todo el tiempo de salarios nominales, empezamos a hablar de precios en general y el eje vertical cambió hacia inflación. Así que en este día, por el poco tiempo que tenemos, vamos a concentrarnos en que en ese eje vertical vamos a asumir que hay inflación. Entonces lo que él decía es, tomamos a Gran Bretaña en un periodo que va de 1861 a 1957 y lo que veía es que la economía siempre se iba moviendo en Gran Bretaña de un punto de alto desempleo con baja inflación a un punto de alta inflación con bajo desempleo. Entonces parecía ser que había un trade-off y que cualquier persona que se dedica a la política económica tenía que elegir ¿qué queremos? ¿Alto desempleo con baja inflación o alta inflación con bajo desempleo? Entonces parecería ser que nos podemos mover y el medio para movernos de un lugar al otro sería la política monetaria. Más interesante aún son estos gráficos que presenta Phillips en ese ensayo, que son gráficos que prácticamente no se estudian o no están incluidos en los manuales tradicionales. En este otro gráfico no se puede leer bien los años, pero digamos que el primer gráfico de arriba a la izquierda va de 1861 a 1869 y nos muestra cómo la economía
iba hacia una situación de alto desempleo con baja inflación a alta inflación con bajo desempleo y luego volvía al nivel inicial, incluso con más desempleo del que teníamos al comienzo. Tomamos el ciclo siguiente con algunos años y vemos cómo la economía iba y venía. Bueno, esto se repite. Él separa entre 1861 y 1913 estos 7 gráficos para mostrar 7 ciclos económicos, concretamente. De alguna manera nos hablaba de la curva de Phillips, que mencionábamos antes, pero también nos empezaba a hablar de ciclos económicos. Lo interesante es que Phillips no se preocupó tanto por el ciclo económico en general. Bueno, el trabajo tuvo un impacto muy importante en Gran Bretaña, pero también en todo el resto del mundo, y a partir de la publicación de este ensayo, muchos economistas, algunos premios Nobel, como Paul Samuelson y Robert Solow, trataron de encontrar esta relación de curva de Phillips en sus economías, para ver cómo manejaban la política económica. Entonces Samuelson y Solow hicieron el mismo trabajo, pero ahora para los Estados Unidos, y llegaron a esa representación gráfica que pueden ver en pantalla, donde él decía, podemos estar en el punto A con un 5,5% de desempleo y estabilidad monetaria, 0% de inflación, o podemos pasar al otro punto donde tenemos 3% de desocupación con 4,5% de inflación. Y él decía, la verdad que un 4,5% de inflación o niveles de inflación que estén por debajo del 5% no son un problema. En general, la economía, la gente puede soportar niveles de inflación menores al 5%. Y sin embargo, esto nos deja con un 2,5% de desocupación menos. Esto es, millones de personas que se podrían emplear. Entonces, ¿qué mejor que aceptar que la inflación suba un poco si esto nos ayuda a crear empleo? Con el tiempo, el trabajo fue desarrollándose y llegamos a esta otra curva de Phillips dependiente negativa, ya de manera formal, teórica, donde vemos precisamente esto. Por un lado, un nivel de desempleo UH con deflación de precios, y esta es la razón por la cual los economistas en general se espantan cuando hablamos de deflación de precios, porque lo relacionan con altos niveles de desempleo. También podríamos tener una situación de un desempleo un poco menor, con estabilidad monetaria, o pleno empleo con una inflación un poco mayor. Podemos elegir, en definitiva, en qué punto queremos estar. Hablando en general sobre el enfoque keynesiano, hay que decir, como dijeron muchos economistas, incluido Joseph Schumpeter, que el enfoque keynesiano fue siempre de corto plazo. A él le interesaba encontrar una salida para la Gran Depresión de los años 30, rápida, de corto plazo. En el largo plazo estamos todos muertos, decía. Entonces se concentraba en el corto plazo. Y esto es una de las debilidades del modelo. Digamos, está bien, esto puede ocurrir en el corto plazo, pero vamos a ver más tarde que en el largo plazo la economía tiende a ajustar. Por otro lado, tenemos que hablar de una situación de equilibrio con desempleo. Keynes decía que una vez que estamos en desempleo, como en la Gran Depresión, no hay por qué esperar que la economía ajuste y vuelva a una situación de normalidad con pleno empleo. Digamos, si no hacemos algo, la economía puede mantenerse en esa situación de desempleo. Por otro lado, nos habla del efecto estabilizador de la política monetaria, esto es lo que hablábamos antes con el rol activo del Estado. También nos habla de cierta no neutralidad del dinero, no neutralidad de corto plazo, quiere decir, la política monetaria puede afectar el empleo y la actividad económica. Y por último, la implicancia de política económica que recién veíamos. Podemos reducir el desempleo si aceptamos que la inflación suba un poco. Bueno, con el tiempo vinieron tres razones por las cuales el keynesianismo termina muy mal, digamos. Termina muy mal en primer lugar porque Milton Friedman y Friedrich Hayek, Friedman a partir de los años 50, Hayek a partir de los años 30, explican la debilidad del modelo keynesiano. Digamos, Keynes está equivocado por muchas razones teóricas que ahora vamos a estudiar. En segundo lugar, hay que decir que si bien el enfoque de la curva de Phillips aplicó al caso de Estados Unidos, como mostraron Samuelson y Solow, otras economías no lograron encontrar la misma relación. Entonces, digamos que estaba bien para Estados Unidos, estaba bien para el Reino Unido, pero en otros lugares no había relación, con lo cual no había curva de Phillips y no era claro que uno podía, a partir de la política monetaria, generar empleo. Y por último, aparece este proceso de estanflación, entendido como alta inflación y alto desempleo simultáneamente. Esto volvía ridículo, de alguna manera, en palabras de Milton Friedman, el estudio de la curva de Phillips. Ahora parecía ser que la política monetaria no solo no resuelve el desempleo, sino que además me deja con mayor inflación. Esto había sido denunciado teóricamente por muchos economistas como Friedman y Hayek, pero recién en los años 70 los economistas lo vieron en la práctica. Todos los países, o muchos países,
tuvieron alta inflación y alto desempleo al mismo tiempo. Bueno, este es el estudio que vino después, que tiene que ver con Milton Friedman, con Edmund Phelps y en general con la Escuela de Chicago. Todos estos conceptos que ven a la izquierda, la tasa natural de desempleo, el efecto de la política monetaria de corto plazo, que de alguna manera los monetaristas aceptan, las expectativas adaptativas, el rezago que hay de la política monetaria, la distinción entre corto y largo plazo, la teoría cuantitativa del dinero, que había sido desarrollada mucho antes, pero se vuelve a tomar, el principio de neutralidad del dinero, la teoría cuantitativa, bueno, expresada en esa ecuación, la diferencia entre salarios reales y nominales, la teoría aceleracionista de la inflación y las implicaciones que ya vamos a ver de política monetaria, son todos términos que son esenciales para entender al pensamiento de la Escuela de Chicago. Y todo esto está representado de alguna manera en el gráfico que tienen en pantalla. Entonces, para decirlo rápido o corto, digamos, pero creo que para que se entienda, vamos a asumir que empezamos en este primer punto, el punto E del gráfico, acá. Entonces tenemos un nivel de desempleo UN, digamos que el pleno empleo sería UL, entre 0 y UL esta sección sería desempleo friccional, desempleo cuando algunas personas cambian de empleo o empiezan a buscar empleo o una empresa quiebra y hasta que las personas encuentran otro empleo, por ahí lleva un tiempo. Hay siempre en una economía algo de desempleo, aun cuando estemos en pleno empleo. Entonces, digamos que estamos aquí y ahora el gobierno toma una política monetaria al mejor estilo keynesiano, como decíamos recién, para alcanzar el pleno empleo. O sea, aquí es donde aparece el primer término de expectativas adaptativas. Lo que diría Milton Friedman es que en este punto E, las expectativas inflacionarias son de 0%. No hay razones para esperar que haya inflación. Históricamente no ha habido, entonces no espero que el gobierno tome políticas monetarias expansivas. Ahora, imaginemos que toma la política monetaria, bueno, en ese primer momento se sorprende a los agentes económicos. Hay un efecto sorpresa. Y ese efecto sorpresa permite alcanzar el pleno empleo, al menos en el corto plazo. Digamos que voy al punto F. Aumentó la inflación, bajó el desempleo. Entonces digamos que, como decíamos en el segundo punto, la Escuela de Chicago acepta, y vamos a decir la Escuela Austríaca también acepta, en cierto sentido, que la política monetaria en el corto plazo puede tener efectos positivos. Sin embargo, lo que diría Milton Friedman y Hayek es que esta reducción del desempleo ocurrió gracias a que se fueron reducidos los salarios reales. Esto es muy importante. De hecho, Friedman enfatiza mucho que antes del trabajo de 1958 de Phillips había otro trabajo de Irving Fisher de 1926 que adelantaba algunas de las premisas que él está desarrollando aquí ahora. Y la gran diferencia entre Fisher y Phillips era de alguna manera que en el eje vertical no estábamos hablando solamente de salarios nominales como hace Phillips, sino de salarios reales, que tenían en cuenta los precios. Por eso aquí lo incluimos de alguna manera, como lo hace Friedman. Todo esto que estoy diciendo está resumido en el lecture o la conferencia que Milton Friedman ofreció en 1976, cuando recibió el Premio Nobel de Economía. Entonces, una vez que los agentes se dan cuenta de que el salario real cayó, ¿qué hacen? Se juntan con los sindicatos, reclaman por una recuperación del salario real, y ese reclamo del salario real termina haciendo que la economía vuelva al mismo nivel de desempleo que teníamos antes. Una vez que los agentes recuperan el salario real, la economía vuelve a los mismos niveles de desempleo de antes. Pero nos dejan con un nivel más alto de inflación. En este sentido, esta curva es lo que Milton Friedman llama, y Edmund Phelps también, la tasa natural de desempleo. Ahora, la tasa natural de desempleo no tiene nada que ver, o digamos, es desafortunado un poco el nombre, tasa natural de desempleo, porque si hay algo que no es natural. Lo natural sería el pleno empleo. ¿Qué es la tasa natural de desempleo? Bueno, si van a cualquier libro de macroeconomía, van a ver que tasa natural de desempleo es una tasa o un mercado laboral que incluye salario mínimo, incluye toda una legislación laboral y una enorme cantidad de rigideces sobre el mercado laboral que, en definitiva, generan niveles de desempleo mayores al pleno empleo. Esa es la tasa natural de desempleo. Entonces, asumiendo que esa tasa natural de que esas rigideces del mercado laboral se mantienen en una economía, podemos decir, vamos a estar en una situación de desempleo determinado. Va a depender en cada país cuál es la tasa natural de desempleo consistente con la realidad económica subyacente, podríamos decir.
Entonces aquí la política monetaria me permitió ir al pleno empleo, pero luego volví al punto G. Luego, si el gobierno quiere insistir ahora en ir al punto H para volver al pleno empleo, lo que nos dicen Friedman y también Hayek es que tenemos que tener en cuenta la teoría aceleracionista de la inflación. ¿Esto qué es? Que ahora los agentes tienen expectativas adaptativas y saben que la inflación es mayor y que el gobierno tiene voluntad o va a intentar alcanzar el pleno empleo con la política monetaria. Entonces, los agentes no se van a dejar sorprender recurrentemente y van a ajustar sus expectativas. Con lo cual, si el gobierno quiere generar este impacto, va a tener que tomar una política monetaria mayor, más agresiva que la que había tomado al principio. Si lo hace, decimos pasamos al punto H. Pero una vez que los agentes se dan cuenta de que el salario real cayó, los sindicatos van a reclamar y vamos a volver nuevamente al punto I de la tasa de desempleo UN. Bueno, esto puede seguir, y si seguimos vamos a terminar en un proceso hiperinflacionario. En el momento en el cual suspenden esta política, la economía, la política monetaria expansiva, puede ser que la economía termine con serios problemas. Hay algo que decir también de la nueva macroeconomía clásica. Algunos autores como Robert Lucas dicen, critican la noción de expectativas adaptativas que maneja Friedman. Pareciera ser, en palabras de Milton Friedman, que la gente es estúpida, diría él, si pensamos que todo el tiempo se va a dejar convencer o sorprender por la política monetaria. La verdad es que la gente sufre la inflación y tiene incentivos enormes para evitar la inflación. Entonces lo que dice Lucas y muchos autores de las expectativas racionales, que hoy son bastante dominantes en materia de macroeconomía, es que los agentes van a intentar evitar o adelantarse a la inflación. Entonces van a contratar a buenos economistas. Los buenos economistas tienen mucha información, o diría Lucas, cuentan con toda la información relevante para tomar decisiones, y entonces, si bien no tienen conocimiento perfecto, si bien no pueden predecir todo lo que va a ocurrir, sí pueden predecir, con un margen de error, pero bastante bien, qué es lo que va a ocurrir en la economía respecto de la inflación. Y si nos adelantamos a la inflación, entonces la conclusión a la que llegamos es que el efecto sorpresa de corto plazo no va a ocurrir. Entonces lo que nos dice de alguna manera Lucas es: estamos en el punto E y aplicamos una política monetaria, vamos a pasar al punto G. Más inflación y nulo impacto sobre el empleo. Esto es la neutralidad del dinero de corto y de largo plazo. Si insistimos con la política monetaria, vamos a ir a mayores niveles de inflación, punto I, y además no vas a afectar tampoco el empleo. Conclusión: olvídate de aplicar políticas monetarias, esto es una mala idea, no vas a permitir, el mundo, digamos la economía, los agentes económicos no van a permitir que la política monetaria reduzca los niveles de salarios reales y genere el impacto esperado. Aquí viene la pregunta, digamos, y volvemos sobre el trabajo de Milton Friedman. Cuando él resume, presenta su premio Nobel en Estocolmo, lo que él dice, presenta la curva de Phillips en sus 3 etapas. La primera etapa sería la curva de Phillips dependiente negativa. La segunda etapa sería la curva de Phillips dependiente vertical que veíamos recién. Y él dice, pareciera ser que si tomamos los últimos 20 años, el mundo nos muestra curvas de Phillips dependiente positiva. Sin embargo, él dice, esto es algo que yo no puedo explicar con mi modelo, asumiendo neutralidad del dinero de largo plazo, asumiendo, los supuestos que veíamos recién. Creo, dice Milton Friedman, que deberíamos estudiar esto conectando la economía con el public choice, o el análisis económico de la política. Autores como James Buchanan, que es doctor honoris causa de esta universidad, o Gordon Tullock, son de alguna manera economistas que nos pueden dar alguna explicación para esto, pero yo desde mi modelo macro no puedo hacerlo. Él, para esta evidencia empírica que presenta, toma los países desarrollados, toma Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, toma datos de 1956 hasta 1975 y muestra los datos de inflación y desempleo que hay en estas dos economías, medidas por el IPC, el índice de precios al consumidor, y la tasa de desempleo. Y él muestra este gráfico. Dice, en los primeros 5 años pareciera ser que se cumple la curva de Phillips dependiente negativa que decían los keynesianos, pero luego, fíjense que mayores niveles de inflación van acompañados de mayores niveles de desempleo. Y de hecho muestra como Francia más o menos muestra esta relación, Francia, el Reino Unido, más que nada estos dos últimos casos son los más interesantes, Reino Unido y los Estados Unidos. Con cierto rezago de la política monetaria,
podemos decir que el impacto se puede explicar. Bueno, ahí es donde yo tomé, de alguna manera, el trabajo de Milton Friedman y traté de encontrarle alguna respuesta o ver lo que él no podía explicar por las limitaciones de su paradigma y ver cómo otro programa de investigación como el austríaco sí puede explicar lo que él no. Digamos, ¿por qué? Porque no estamos con un chaleco de fuerzas, con la neutralidad del dinero de largo plazo, y digamos que algunos aspectos que los austríacos han ido desarrollando pueden ser muy importantes. De alguna manera me apoyé en la teoría subjetiva del capital, la teoría austríaca del ciclo económico, la no neutralidad del dinero de corto, mediano y largo plazo, y las expectativas subjetivas que vienen a rivalizar con las nociones que mencionábamos antes. Entonces digamos que partimos de una situación, para resumirlo, en el punto A, donde hay este nivel de inflación y este nivel de desempleo, y ahora asumimos, o sea, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Por un lado, Mises nos dice que en una economía de mercado prevalece una tendencia al pleno empleo. Si nosotros abandonamos, de alguna manera, las políticas restrictivas o intervencionistas, la economía tiene que tender al pleno empleo. La única razón para que haya desempleo son las rigideces que hay en el mercado laboral. Por otro lado, Hayek nos dice que si queremos abandonar la inflación, solo tenemos que dejar de emitir dinero. Hay que hacer un anuncio muy claro, concreto, de que a partir de ahora el déficit fiscal no lo vamos a financiar con nueva creación fiduciaria de dinero, y entonces la economía va a tender a la estabilidad o incluso a una deflación de precios. Una deflación que no tiene por qué ser un problema, como muchos economistas dicen. Digamos, hay que distinguir dos distintos tipos de deflación. Una es la deflación genuina, o buena, o sana, que sería, hay aumentos de productividad, la economía crece, logramos producir los mismos bienes a menor costo, y entonces hay un proceso de deflación, los precios tienden a caer. Por otro lado, hay el otro caso de deflación, este sí es preocupante, es el de la contracción secundaria de dinero o la caída de la velocidad de circulación del dinero que ocurrió, por ejemplo, en la Gran Depresión de los años 30. Es la última etapa del ciclo económico. Esa deflación sí es negativa y viene acompañada de mucho dolor y problemas. Pero digamos que la economía se vuelva más productiva y los precios caigan, hacen que el salario real de la gente suba, porque puede comprar más cosas con menos bienes, con menos dinero. En definitiva, esto sería positivo. ¿Por qué estamos espantados ante cualquier proceso de deflación? Entonces, de alguna manera, lo que dicen los austríacos es: abandonemos la política monetaria, eliminemos las rigideces sobre el mercado laboral y vamos a tener pleno empleo y cero inflación. Ese es el mensaje austríaco, muy simple. Ahora, esto lleva tiempo y los economistas en general buscan otra salida un poco más corta. Los políticos también necesitan alguna salida más corta. ¿Y cuál es el camino? Es, en definitiva, el camino de la intervención monetaria y crediticia. Apliquemos políticas expansivas, fiscales y monetarias, más que nada monetarias en este gráfico, para pasar al punto B. De nuevo tenemos pleno empleo, pero ahora tenemos un aumento de inflación. Como la inflación no era un gran problema, en principio avalamos esta política, dicen muchos. Entonces aquí estamos. Ahora, de hecho, fíjense, ahí estamos hablando de ciclos económicos, pero también hay que empezar a hablar de ciclos políticos. Porque la razón por la cual avanzamos en el segundo caso es porque el gobierno quiere una respuesta de corto plazo. Si nosotros hablamos con los políticos y lo asesoramos, yo le podría decir hoy a Cristina Kirchner, en mi país, en Argentina, tenemos 30% de inflación, bueno, abandonar la política monetaria y vamos al pleno empleo. Imagínense que haya desempleo, no sé, 20%, abandonar la política monetaria, abandonar la política fiscal y vamos al pleno empleo. Dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es que vayas al pleno empleo con una política monetaria urgente ahora, y entonces la economía tiende a ir al pleno empleo muy rápido. Pero en el largo plazo vienen los problemas. Dice, ¿y qué es el largo plazo? Y son 4 años. Bueno, pero en 4 años yo no estoy. Bueno, problema para el que viene después. Así que avancemos en esto, que para mí es importante, porque dentro del periodo en el cual yo gobierno puedo mostrar buenos resultados. Ese es el ciclo político. Los incentivos son, en el gobierno, a tratar de generar resultados cortoplacistas. Entonces, vamos a ver, de alguna manera, que en el enfoque de la curva de Phillips dependiente positiva aceptamos la tesis keynesiana. Digamos, la tesis keynesiana no es incorrecta, y hace poco Paul Krugman, a pesar de que es un autor bastante problemático, dijo algo que es bastante cierto, y es que en el corto plazo los austríacos son keynesianos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la política monetaria expansiva genera un auge que permite crear empleo y que permite dar buenas respuestas de política económica.
El problema no es eso, el problema es que se están perdiendo algo importante, que es el largo plazo, que a los keynesianos históricamente no les ha preocupado mucho. Por otro lado, aceptamos la tesis monetarista. Es verdad, la economía tiende a revertir ese efecto de corto plazo en un sentido opuesto. Pero decimos parcialmente porque vamos a ver ahora que hay una diferencia sustancial con lo que los monetaristas plantean. En definitiva, bueno, como les comentaba antes, vamos a tener que trabajar con no neutralidad del dinero en el largo plazo, con expectativas subjetivas, enfrentándolo con las adaptativas y racionales, y con la teoría austríaca del ciclo económico. Bueno, lo que vamos a ver es que una vez que la economía generó ese auge, esa política monetaria permitió que se genere empleo, etcétera. Bueno, la teoría austríaca del ciclo económico y toda la conferencia que pasó la semana pasada, o hace un par de semanas, la explicación fue tratar de mostrar que en definitiva el ciclo económico nos deja con una destrucción de capital. La teoría austríaca del ciclo económico muestra que en definitiva vamos a terminar con una situación de más desempleo que la que teníamos al comienzo del ciclo. Entonces vamos a ver que la tasa, es verdad que volvemos a la tasa natural de desempleo, como dicen Friedman y Phelps, pero la tasa natural de desempleo a la que volvemos ya no es la misma que la que teníamos cuando aplicamos políticas monetarias expansivas y que dio lugar al auge. O sea, en ese proceso hubo mala inversión, se distorsionaron precios relativos y generamos un auge insostenible que terminó con crisis, depresión y una tasa de desempleo mayor. Por eso es importante aceptar la no neutralidad del dinero. Digamos, no volvemos a un impacto solo nominal sobre precios. Además, destruimos capital. El gobierno puede insistir para alcanzar el pleno empleo, pero si insiste nos va a volver a dejar en el punto E con más desempleo que el que teníamos al comienzo. Esto, si quieren, lo pueden ver con el caso de Estados Unidos. El punto A sería el 2001. Estábamos preocupados por los niveles de desempleo que aumentaban. Las políticas monetarias nos permitió ir al pleno empleo, resolver el problema entre el 2001 y el 2006. Nadie estaba preocupado. 2008 terminamos con desempleo de 2 dígitos en cierto momento. Sería el punto C, más desempleo que el que queríamos resolver. Volvimos a aplicar políticas expansivas, incluso Estados Unidos entre septiembre del 2008 y enero del 2009 duplicaron la cantidad de dólares que hay en el mundo, la economía fue al punto D. Hoy estamos en una senda de recuperación de la economía, pero es muy probable que la economía termine en el punto E, con niveles de inflación y desempleo de 2 dígitos. Sobre esto vamos a hablar en la tercera conferencia que viene, creo que en un par de semanas, para profundizar ahí, digamos. En definitiva, lo que estamos viendo es una curva de Phillips dependiente positiva. Esto es más consistente con la teoría austríaca del ciclo económico y en general con la macroeconomía de la escuela austríaca. Bueno, como evidencia empírica, lo que hice fue tomar los 30 años posteriores al desarrollo que tomó Milton Friedman. O sea, Friedman había basado su trabajo entre 1955 y 1975. Nosotros estamos tomando 1976 y 2006. Para los mismos países, tomé los mismos 7 países. Y cuando tomamos, por ejemplo, el índice de libertad económica, el índice de libertad económica es un indicador de la Heritage Foundation y el Wall Street Journal. Ellos miden, de alguna manera, las regulaciones que existen sobre el mercado laboral en estos países y en otros. Nos dicen que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una flexibilización en el mercado laboral enorme, que es 92,1 sobre 100%. O sea, es un mercado laboral bastante flexible. El Reino Unido, en el momento en el que hicimos el trabajo, tenía 82,7. Luego Francia, Alemania, Italia y Suecia tienen mercados laborales mucho más regulados, mucho más restringidos. Y Japón es un caso aparte, realmente complejo, porque mide el desempleo de otra manera y lo dejamos afuera por esa razón, metodológica básicamente. Pero digamos que si tomamos en cuenta que Estados Unidos y el Reino Unido tienen mercados laborales flexibles, entonces en esos mercados laborales es donde esperamos ver claramente el impacto de la política monetaria. O sea, uno esperaría que la política monetaria tenga correlación positiva, directa, con el desempleo. Mientras que en el caso de Francia, Alemania, Italia y Suecia, mercados laborales enormemente regulados, la política monetaria puede no ser tan visible en el empleo porque hay regulación y políticas que impiden que el desempleo se mueva. Va a estar siempre dentro de la misma tendencia, con seguros de desempleo gigantescos. Bueno, políticas que de hecho dejaron a España y a varios países europeos, a Portugal, a Irlanda, con severos problemas de deuda y de déficit fiscal. Entonces, si vemos a Estados Unidos, lo que vemos acá es cómo la política monetaria tiene un impacto correlativo con el desempleo. De hecho, la regresión da
algo más de 60%, lo cual es bastante bueno. Y si lo quieren ver más claro, el desempleo y la inflación se han movido bastante juntos, con un rezago de 2 años, en este caso. Si vamos al caso del Reino Unido, también hay una correlación bastante clara. O sea, se fueron reduciendo los niveles de inflación y se fue reduciendo los niveles de desempleo en estos 30 años. Ahora, fíjense Italia. Italia bajó la inflación del 20 y pico % a menos del 5% y el desempleo no se enteró. ¿Esto por qué es? Porque hay una enorme regulación sobre el mercado laboral y simplemente no podemos decir mucho. No es que no se cumpla la curva de Phillips de pendiente positiva, simplemente no podemos decir más que lo que... Bueno, no podemos... O sea, en la física, ¿uno qué hace? Aísla de alguna manera las variables y muestra cierta causalidad. Tal agente lo aplico a tales estímulos y tengo tal consecuencia. En economía a veces es muy difícil. Digamos, en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, es muy clara que la política monetaria tiene un impacto sobre el empleo y como las regulaciones son pocas, el efecto se ve. En el caso de Italia no podemos aislar las variables, no podemos decir nada, simplemente hay que dejarlo ahí. Conclusiones. De alguna manera vamos a presentar qué es lo que la macroeconomía tradicional debería hacer para entender lo que está pasando y lo que va a pasar. Digamos, en esto hay un especial interés ahora de parte de los economistas por tratar de volver a modelos más heterodoxos digamos, que de alguna manera abandonen los supuestos irreales y complejos que se toman en muchos modelos para tratar de entender mejor lo que está pasando, que es un poco el desafío. Y lo que vemos es que lo que deberíamos hacer es aceptar de alguna manera la tesis de Hayek sobre el uso del conocimiento en la sociedad, la idea de que los precios transmiten información, entender el rol que cumplen las ganancias y las pérdidas, estudiar la tasa de interés como un fenómeno, digamos, o el resultado de la preferencia temporal y de alguna manera el resultado de los ahorros que se demandan y se ofrecen en el mercado. Todo esto nos va a permitir entender que en definitiva los procesos de mercado coordinan, no son perfectos. Esto pasa mucho cuando uno habla del liberalismo. Algunos colegas con los que he discutido me dicen, bueno, vos porque pensás que el mercado es perfecto y lo resuelve todo. Bueno, claramente no, Hayek no está diciendo eso. De hecho, los austríacos son los que tienden a olvidar y a dejar afuera el modelo de competencia perfecta, la información plena y todo esto. Simplemente decimos que en ausencia de intervención del Estado, el mercado tiende a coordinar mejor que con un Estado interviniendo, nada más. Después, si eso es suficiente para que la economía crezca, se desarrolle, va a depender de muchos factores, como por ejemplo que los derechos de propiedad estén bien establecidos y de algunos factores institucionales que es importante estudiar. En segundo lugar, dar entrada en la ciencia económica al tema de la empresarialidad. Digamos, si de algo falla la economía hoy, es que la empresarialidad, la creatividad empresarial dinámica, no se estudia. Ustedes pueden tomar cualquier libro de microeconomía tradicional, Varian, por ejemplo, en microeconomía intermedia, y van a ver que no van a encontrar la función empresarial en ningún lugar. Nadie habla del empresario. Eso está para la escuela de negocios, para el management, pero en economía no hay función empresarial. Son muy pocos los autores que lo desarrollan. Por ejemplo, Israel Kirzner, un alumno de Mises y uno de los autores más importantes de esta tradición de la escuela austríaca. Y hoy en día, por ejemplo, Peter Klein, que es un autor que está publicando cientos de artículos en revistas prestigiosas insistiendo un poco con esto también. Por otro lado, retomar o repensar la teoría del capital. En los años 30 hubo un debate tremendo entre la línea von Haber, Mises, Hayek y otros autores versus Clark, por ejemplo, Knight, que se apoyaban en una teoría del capital diferente, de capital homogéneo, diríamos, y la teoría austríaca representa una teoría del capital heterogéneo. Esa discusión, más o menos la representamos en la reunión pasada, mostrando esa estructura intertemporal de la producción, graficada, algo vimos con el triángulo de Hayek también. Hoy en día la macroeconomía tradicional no habla de teoría de capital. Y esto tiene en gran parte que ver con que Keynes no incluyó en su modelo ninguna teoría del capital. Keynes decía, ninguna teoría del capital es satisfactoria, es mejor dejar este estudio de lado y elaborar una teoría en ausencia de teoría del capital. Los austríacos se han apoyado en la teoría del capital y por eso la macroeconomía austríaca se conoce hoy como la macroeconomía del capital.
Tiene que ver con el énfasis que los austríacos le dan específicamente al capital. Bueno, es necesario el capital volver a introducirlo dentro de la macroeconomía tradicional también. Por otro lado, hay que abandonar el supuesto de la neutralidad del dinero en el largo plazo. Esto es algo que vicia, de alguna manera, las conclusiones a las cuales llegan todos los economistas cuando hablan en materia de macroeconomía. Digamos, asumen que la política monetaria tiene efectos reales, no neutrales, de corto plazo, pero que en el largo plazo se revierten y volvemos siempre a la situación inicial. De hecho, si esto ocurriera, un keynesiano le podría decir a Milton Friedman, mira, la política monetaria me genera empleo en el corto plazo y en el largo plazo volvemos a la situación inicial. Bueno, por lo menos tenemos los efectos positivos de corto plazo. ¿Por qué voy a negarme a ese efecto positivo si en definitiva no genero nunca ningún perjuicio? Está bien, el ajuste y volver a la situación inicial puede ser un problema, pero la verdad es que tuve el auge por lo menos. Entonces, ¿por qué me voy a negar a eso? Es muy importante que el mensaje sea más claro. Si aplicás políticas monetarias, vas a generar empleo, pero luego vas a volver a una situación peor, de más desempleo, no menos ni igual. Por eso la no neutralidad del dinero tiene que ser algo sobre lo cual hay que seguir profundizando, y la verdad es que Mises, Hayek, en los trabajos aún en los años 20 y 30, eran muy claros en esto. Por otro lado, hay que abandonar la idea de expectativas adaptativas irracionales e ir más a un estudio de expectativas subjetivas. Afortunadamente, esto está pasando. Hoy en día, expectativas adaptativas prácticamente es un concepto antiguo, olvidado. Expectativas racionales es lo que domina, pero hoy en día ya hay modelos de expectativas racionales, por ejemplo, heterogéneas. ¿Qué son expectativas racionales heterogéneas? Asumir que la gente forma expectativas de manera diferente. De alguna manera se está dejando de lado a la gente representativa, el homo economicus, y vamos más a modelos donde la gente forma expectativas bajo ciertos patrones, conocimientos, la subjetividad del individuo, y se forman de alguna manera resultados de expectativas diferentes del otro. Esto ya no es las expectativas subjetivas de los austríacos, pero de alguna manera, y esto es algo que tengo ganas de seguir estudiando más en los próximos años, las expectativas racionales tienden a convertirse cada vez más en expectativas subjetivas, lo cual va a poder ayudar a que los economistas entiendan también un poco mejor lo que está pasando. Por último, hay que, de alguna manera, repensar causas monetarias para los ciclos económicos. Hoy en día, los economistas hablan de ciclos económicos como algo que es propio del mercado y no se le presta la suficiente atención a la política monetaria y el impacto que generan los ciclos económicos. En esto, la escuela austríaca y la escuela de Chicago siguen insistiendo. Si ustedes van a los libros de Milton Friedman, por ejemplo, sobre la Gran Depresión, el que hizo con Anna Schwartz, en coautoría, en ese libro uno estudia la historia monetaria de Estados Unidos y observa que cuanto más inestable es la política monetaria, más inestable es la economía. Él explica la Gran Depresión, o la crisis del 2008, podríamos decir hoy, por inestabilidad en la política monetaria. Si tuviera una regla monetaria estable, esos ciclos no ocurrirían. Pero al menos tienen una teoría monetaria de los ciclos económicos. Los austríacos insisten todavía más, tienen especial énfasis en la política monetaria como causa de los ciclos económicos. Esto no quiere decir que en ausencia de política monetaria el mundo no sea algo cíclico. En este sentido, los austríacos diferencian fluctuaciones de ciclos económicos. Fluctuaciones serían si la gente cambia las preferencias temporales, cambia los niveles de ahorro, la economía tiene que tender a crecer más o menos en distintos momentos del tiempo. O sea que el propio proceso de mercado haría que haya pequeños ciclos o fluctuaciones. Pero si tenemos una gran crisis donde todos los empresarios quiebran al mismo tiempo, en grupo, toda la sociedad, todos los empresarios quebraron, algo más tiene que haber que la propia inestabilidad del sistema capitalista. Está bien, el empresario se puede equivocar, puede generar errores, pero si todos se equivocaron en el 2008 con las construcciones hipotecarias, con las construcciones de viviendas, algo más debe haber pasado. ¿Qué ocurrió? Bueno, eso también es lo que vamos a estudiar en la tercera reunión, pero de alguna manera lo vamos entendiendo. La política monetaria agresiva del 2001 al 2004, con tasas de interés cercanas al 0% o al 1%, hicieron que fuera viable un nivel de inversión en el sector de viviendas tremendo, que una vez que no se pudo sostener y que se empezó a observar el impacto inflacionario de esa política monetaria, la tasa de interés tendió a subir, y cuando la tasa de interés subió, tuvimos la crisis o el bust o la depresión, como lo quieran llamar, pero como consecuencia del auge generado por la política monetaria. Bueno, muchas gracias.
Si las políticas monetarias estarían respaldadas por el patrón oro, existirían los mismos efectos. Cuando hubo patrón oro, no pasó lo mismo. El mundo era mucho más estable. Incluso John Maynard Keynes, cuando en la teoría general habla mal del patrón oro, en su intento porque los gobiernos o los bancos centrales tengan la posibilidad de gestionar científicamente las variables monetarias, como decíamos, él igual decía y aclaraba que el patrón oro fue acompañado de enormes niveles de estabilidad. Él decía, un par de zapatos costaba lo mismo en 1820, 1840, 1860, 1880, 1900. La estabilidad era increíble. Hoy en día un par de zapatos hace 10 años costaba la mitad de lo que cuesta hoy, aún en Estados Unidos. Con lo cual la inflación que tenemos en este siglo, último siglo, es mucho mayor que la que uno podía llegar a observar con un sistema de patrón oro. Así que digamos que el patrón oro, si bien no es lo mejor, tiene sus inconvenientes, en materia de estabilidad de precios era bastante bueno. Comparando las ideas de Keynes con las políticas actuales de Obama, se puede decir de que si sigue Obama en el gobierno de Estados Unidos, va a seguir subiendo el desempleo del punto C al E, y los republicanos pudieran parar ese tipo de políticas. Yo diría que que Obama es keynesiano, por varias razones. La política monetaria de Bernanke es más difícil de estudiar, porque tiene mucho que ver con... Hay más consensos, digamos, con lo que hace Bernanke que con lo que hace Obama en materia... Digamos que lo de Bernanke lo dejamos como política monetaria y lo de Obama lo vemos como política fiscal. Desde el momento, antes incluso de que se resuelvan las últimas elecciones de Estados Unidos, el gobierno americano pidió al Congreso que apruebe niveles de gasto enormes para tratar de sostener el empleo. Y vamos a ver en la próxima presentación algunos gráficos que muestran, ellos dicen, el proyecto que se presentó al Congreso decía, si no hacemos nada, el nivel de desempleo va a tender a subir, va a superar el 10% y después se va a corregir. Si hacemos algo y gastamos 800.000 millones de dólares por año, entonces el desempleo no va a llegar a superar el 8% y luego va a tender a bajar. La verdad es que el desempleo llegó a tocar el 10%, aún con la ayuda del gobierno, con lo cual si no hubieran hecho nada hubiera sido peor todavía, hubiéramos llegado a niveles de desempleo mayores. O sea que en el corto plazo uno podría decir el gasto público ayuda, porque se creó empleo artificial. El problema es que el déficit fiscal que tiene hoy Estados Unidos es un problema adicional que tiene al problema monetario que ya tenía antes. O sea, el problema monetario viene de la crisis subprime y viene de la política monetaria que la Reserva Federal viene haciendo desde hace tiempo. Pero no tenían esos niveles de deuda. Hoy, algunos hablan de Estados Unidos ya asemejándose cada vez más a Grecia. Y esto es porque, de alguna manera, el nivel de deuda ya supera el 100% del PBI. Cosa que históricamente en Estados Unidos nunca había pasado. Y el déficit cada año ya está llegando al 10%, lo cual es tremendo. Ahora, por otro lado, y en esto por ahí hay que citar un poco a Paul Krugman, que es un economista también keynesiano, él decía, Paul Krugman por ahí reconoce que en la Gran Depresión la política fiscal no ayudó todo lo que hubiera necesitado. Entonces él dice, no, hubiera sido necesario más gasto todavía del que ya tuvieron. Y si hablamos de la crisis subprime, lo mismo. Él dice, ¿por qué no vemos todavía una recuperación fuerte del desempleo? Dice, bueno, porque son demasiado tibios, son demasiado tímidos. Si gastaran el triple de lo que están gastando, el impacto sería tremendo y Estados Unidos estaría en pleno empleo. O sea, para él el problema del desempleo es que no se está gastando lo suficiente. Entonces nunca, digamos, si la política fiscal no tiene el resultado que él espera, ya tiene la respuesta automática de, bueno, no se está gastando suficiente. Y si no, bueno, entonces no hay mucho que decir y al mismo tiempo el déficit fiscal es gigantesco. Entonces si la política fiscal fuera más agresiva y se gastara más dinero para crear empleo artificial, Estados Unidos a futuro estaría más complicado todavía. Entonces ahí está el debate. Los republicanos están planteando otra salida. Hoy Romney no es Ron Paul, pero más o menos está planteando algunos pequeños ajustes fiscales, reducción del gasto, reducción de los impuestos, que es importante, porque él dice que la reducción del impuesto va a generar más empresarialidad, si se quiere, y más soluciones. También digamos que Romney es bastante tibio, pero está buscando para políticas que vuelvan a algo más sensato. Mientras que Obama, yo creo, está esperando las elecciones para el día siguiente avanzar en un plan más a lo Krugman, con políticas fiscales más agresivas. A mí me parece que Obama va a ganar las elecciones y que van a seguir para ese lado, con lo cual Estados Unidos va a tener crisis profunda y es probable que esté en el punto E pronto.
sea, estábamos, como decíamos antes, estábamos en el 2001 en el punto A, el punto C sería el 2008 o 2009 con desempleo del 10%, y estoy seguro que vamos a tener desempleo de 2 dígitos en Estados Unidos porque, digamos, la creación suave del desempleo, de empleo que se creó y que hace que hoy la tasa de desempleo esté en el 8 o 9%, está basada en niveles de intervencionismo enormes, de gasto público enormes, y eso no se puede sostener. En la medida que quieran acomodar las cuentas fiscales, que en algún momento lo van a tener que hacer, el desempleo va a tender a subir y se va a observar, bueno, pasar al punto E. De nuevo, si queremos volver del punto A al punto B asterisco, de cero inflación y cero desempleo, o deflación de precios con pleno empleo, tenemos que abandonar todo lo que se está haciendo. En esto Ron Paul es muy claro. Solo Ron Paul en Estados Unidos. Por suerte hay un político que lo está diciendo. Y de hecho es bueno también porque dentro del Partido Republicano se están discutiendo algunas soluciones más de mercado en materia de política monetaria. Incluso se está discutiendo volver al patrón oro. Hay una comisión especial donde muchos autores, como Lawrence White, van y exponen recurrentemente delante del Senado por qué hay que abandonar el dinero fiat y volver a un sistema de patrón oro. Bueno, si fuera con banca competitiva mejor, pero si los bancos centrales ataran su expansión de moneda al oro, al menos sería una regla que podría generar cierto resultado positivo. Y con respecto a la nueva operación que quieren hacer los de la red, la operación TRIS, que quieren vender, pues que quieren mantener o bajar incluso más la tasa de interés, comprando bonos a largo plazo, eso al final tendría algún, o sea, va a vender, va a comprar muchísimo más bonos de lo que va a vender. ¿Eso qué efecto va a tener al final en la economía? Bueno, eso también lo vamos a estudiar en la próxima conferencia. De alguna manera lo que la Reserva Federal viene haciendo, ahora dejando de lado la política fiscal y volviendo a la monetaria, es, bueno, lo habrán escuchado, el quantitative easing 1, 2 y viene el 3. A ver, lo que vimos... O sea, uno diría, entre septiembre del 2008 y enero del 2009, decíamos, se duplicó la cantidad de dinero, de dólares que había en el mundo. Sin embargo, los precios no se mueven. La inflación acumulada a 4 años es 7%, creo. O sea, que no hay un impacto inflacionario que uno diga qué impacto que generó. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque la velocidad de circulación del dinero se contrajo enormemente y la expansión de la base monetaria equilibró eso, con lo cual no hubo impacto inflacionario, no hubo deflación, no hubo grandes problemas. En esto... digamos que hay consenso. Hay algunos autores keynesianos que dicen que había que hacer esto, monetaristas también, y algunos autores austríacos también. Dirían, si existe el Banco Central, cuando hay contracción secundaria de dinero hay que expandir la base monetaria. En esto lo vamos a profundizar más en la reunión que viene. Ahora, el Banco Central de Estados Unidos está tratando de generar un impacto ya en la economía para que la economía abandone definitivamente la crisis, restablezca la normalidad, la economía tienda a crear empleo, volvamos a una situación de normalidad. Y en este sentido, la política monetaria tiende a reducir la tasa de interés al 0%, Bernanke ya prometió mantenerla hasta el 2014 en el 0%, y esa impresión de moneda está comprando bonos. Digamos que es lo tradicional. Cuando el Banco Central quiere expandir la base monetaria, lo normal es que compre bonos. Esto es lo que no hizo en el pasado. En el pasado, hace un par de años, en 2008, 2009, en lugar de comprar bonos, que es lo tradicional del gobierno, lo que hizo fue comprar acciones de bancos como Citibank, lo cual implicó un rescate a un montón de bancos y de empresas que se habían manejado bastante irresponsablemente durante la crisis y que cuanto más grandes eran, más difícil era dejarlas caer por el impacto sobre el empleo y el impacto político que eso tiene. Entonces se decidió hacer otra cosa, no comprar bonos, sino comprar acciones y salvar empresas. Esto viene atado con el riesgo moral. Es decir, una vez que vos le dijiste a las empresas, si haces las cosas mal y tenés problemas, te voy a rescatar, lo más probable es que en el futuro sigan haciendo las cosas mal porque siempre el Estado está atrás para rescatarlo. Entonces tiene un efecto moral o moral hazard tremendo que nos va a dejar con serios problemas a futuro. Así que si va a hacer algo la Reserva Federal y va a hablar algo o va a aplicar alguna política monetaria, lo tradicional es comprar bonos. Digamos, yo diría que habría que estudiar por qué lo hacen concretamente, estudiando los balances del Banco Central y viendo si esto es para financiar ese déficit del gobierno. Yo diría más bien que el gobierno, al mejor estilo Romney u Obama, reduzcan el gasto y que no haga falta que el Banco Central esté comprando bonos. Pero bueno, es lo que está pasando. O sea, yo estoy en contra, pero si va a imprimir, mejor que compre bonos a que compre acciones de empresas por el impacto que eso tiene.
¿qué pasaría si Estados Unidos cambia de moneda? Entonces ahora por cada $100 esa nueva moneda equivale a 1. Y entonces para manejar la deuda y el déficit fiscal, ¿qué pasaría si esa política sucediera? Si tomás una política de cambiar solamente la denominación, no pasa nada. Es lo que hicimos en Argentina muchas veces. La última fue cambiar de 10.000 australes. O sea, empezamos con más o menos un austral, $1, y a medida que el gobierno necesitó plata fue imprimiendo más australes hasta llegar a 10.000 australes por dólar. Imagínense lo que es ese impacto. Eso fue una hiperinflación de de 4 dígitos. Ahora, cuando ya tenían 10.000 australes y ya empezó a ser complicado incluso hacer cuentas con la calculadora, para cualquier operación, comprabas un caramelo y pagabas 10.000 australes. O, bueno, en la historia argentina hay casos de 1 millón de pesos equivalían a un caramelo también. Cambiaste la denominación y pasaste de 10.000 australes a $1, $1, por ejemplo. Es un cambio de denominación, eso en sí no dice nada. Ahora, cuando hay hiperinflación y vos querés dar un cambio para que la gente diga, bueno, a partir de acá cambiamos y sea más creíble, los planes monetarios que tratan de terminar con procesos hiperinflacionarios de más del 100%, buscan este cambio de denominación para cambiar la política monetaria. Ahora, si Argentina hubiera hecho eso, ahora vuelvo a Estados Unidos, pero si Argentina hubiera hecho eso, cambiar de 10.000 australes a $1 y al día siguiente seguía emitiendo los mismos niveles de dinero, al poco tiempo terminás con 10.000 pesos por dólar, con lo cual no cambiaste nada. Argentina sí cambió o resolvió el problema porque de alguna manera creó la ley de convertibilidad y le dijo a todos los argentinos, a partir de ahora, por cada peso que vos creás, tenés que tener $1 de reserva. Y cualquier peso que vos vayas al banco, el banco te va a dar $1. Y por 10 años funcionó. La gente iba al banco y te daban dólares, era como estar dolarizado. Entonces eso funcionó y el cambio se observó justo en el momento en el cual cambiamos de los 10.000 australes a $1 como parte de la reforma. Bueno, seguido de eso vino el corralito, algunos problemas y pasamos a un 4-1, que ahora es 6-1 y bueno, eso ya es Argentina y podríamos hablar mucho sobre eso. Volviendo a Estados Unidos, si solamente hay un cambio de denominación, no sé, un cambio de $10 por una moneda nueva, no generaría un cambio, yo no conozco ninguna propuesta de ese tipo y no habría, digamos, solución a ningún problema directamente, salvo que monetaria en algún sentido y que esa nueva denominación de la moneda esté respaldada en oro. Bueno, hay propuestas, pero no en sí mismo el cambio de la denominación del dinero no veo que cambie la sustancia del sistema monetario y bancario. Bueno, muchas gracias.